Bienvenidos a una tercera entrega del curso de derivadas. En la clase de hoy vamos a ver unos teoremas relativos a las funciones derivables, exactamente tres teoremas, los teoremas de Rolle, de Lagrange y de Cauchy, que son equivalentes. Cualquiera de los tres se puede demostrar a partir de cualquiera de los otros dos. Y como aplicación de estos teoremas veremos la regla del L'Hopital, que ya hemos aplicado, y veremos en qué condiciones tienen que cumplir las funciones para poderse aplicar la regla del L'Hopital. Bueno, vamos a ver en primer lugar el teorema de Rolle, que es el más sencillo de los tres, y entonces veremos cómo se demuestran a partir de este los otros dos, aunque se puede hacer al revés. Bueno, vamos a considerar una función que cumple estas condiciones, o sea que vamos a considerar la función en dos puntos A y B que toma el mismo valor, f de A es igual a f de B. Y entonces vamos a demostrar que entre los dos tiene que haber un punto de derivada cero. O sea, si una función tiene derivada, pues y la función en dos puntos A y B toma el mismo valor, entre medio tiene que haber un punto de derivada cero. Esto parece lógico, ¿no? O sea que si, por ejemplo, como ocurre en esta función, la función es creciente, como luego tiene que venir a este punto, pues tiene que haber un momento en que la función se dé la vuelta. Este punto será un máximo relativo y sabemos que en los máximos relativos, si una función tiene derivada, pues la derivada tiene que valer cero. Bueno, pues tiene que haber al menos un punto. Vamos a escribir claramente las condiciones que tienen que cumplirse, que tienen que verificarse para que se cumpla que haya un punto de derivada cero. Bueno, tienen que cumplirse tres condiciones. La función f tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB, es decir, en todos los puntos interiores y además en los extremos. Tiene que ser derivable en el interior del intervalo, en el intervalo abierto AB. Bueno, esto ya se ve que la primera condición es un poco redundante, ¿eh? Si la función es derivable entre A y B, pues también es continua entre A y B. Realmente lo que debemos exigir es que la función sea continua en los extremos del intervalo, continua en los extremos del intervalo y derivable, y por tanto también continua, en el interior del intervalo. Y la función debe tomar el mismo valor en los extremos del intervalo. Entonces, según hemos visto, debe existir un punto interior que llamamos G en el interior del intervalo en que la derivada sea cero. Es importante darse cuenta que tienen que cumplirse las tres condiciones. Vamos a ver que si, por ejemplo, la función no es continua en alguno de los dos extremos, no tiene por qué darse el punto de derivada cero. Por ejemplo, aquí tenemos esta función, que hay un punto de discontinuidad, un salto finito en el punto A. De manera que f de A toma este valor, f de B el mismo valor, pero aquí hay un punto de discontinuidad. Ya vemos que entonces esta función no tiene ningún punto de derivada cero. Sin embargo, la función no tiene por qué ser derivable en los extremos. Aquí tenemos una función que cumple las condiciones del teorema de Rolle y lo que pase después pues da lo mismo. O sea que aquí en el punto B no es derivable, tiene una derivada por la izquierda y una derivada por la derecha que no coinciden, la función no es derivable, pero aún así existe el punto de derivada cero en el interior del intervalo. Bueno, vamos a ver ahora entonces algunas consecuencias del teorema de Rolle. Recordemos las tres condiciones: continua en A y en B, derivable entre A y B y f de A igual a f de B. Entonces hay un punto intermedio en que la derivada vale cero. Vamos a ver algunas consecuencias del teorema. Bueno, esta es una idea útil, que entre dos ceros de una función derivable debe haber al menos un cero de la derivada. O sea, si una función se hace cero en A y en B y es derivable, entre A y B debe haber un cero de la derivada. Bueno, la idea gráfica es la siguiente. Tenemos esta función. Bueno, la función se hace cero en x1 y x2, los puntos de corte con el eje de x. Entonces, si la función es derivable, se cumplen todas las condiciones del teorema de Rolle.
en x1 y x2 la función toma el mismo valor. Entonces, entre medio debe haber un punto de derivada a cero, al menos. Entonces, tiene que haber un punto de derivada a cero entre dos ceros de la función. Esta misma idea, para aplicarla, a veces se expresa de manera un poco diferente. Si no ocurre esto, entonces no ocurre esto. Si no hay ceros de la derivada, entonces no puede haber dos ceros de la función. Esta es la idea, ¿no? Si la derivada no se anula, la función tiene a lo sumo un cero. Puede tener uno o ninguno. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Esta función que es creciente siempre, su derivada siempre es positiva, no se anula y entonces solo tiene un cero la función. Y esta pasa lo mismo, la derivada nunca es cero y entonces no tiene ceros. O sea, hay las dos posibilidades. Si la derivada no tiene ceros, la función tiene uno o ningún cero. Bueno, vamos a ver el teorema siguiente, el teorema de Lagrange, el teorema del valor medio. Es muy parecido al teorema de Rolle, simplemente que no se exige que f de a sea igual a f de b. Aquí tenemos que f de a y f de b son diferentes, y lo que dice el teorema del valor medio, bueno, se cumplen las mismas condiciones de continuidad y derivabilidad, es que debe haber un punto intermedio en que la derivada sea igual a la pendiente de esta recta. O sea que, bueno, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Bueno, pues incremento de x partido por incremento de y partido por incremento de x. F de b menos f de a partido por b menos a. Entonces, el teorema del valor medio para funciones derivables dice que debe haber un punto intermedio en que la derivada tome este valor, f de b menos f de a partido por b menos a. A veces se dice brevemente diciendo que existe un punto intermedio en que la tangente es paralela a la cuerda. Entendiendo por cuerda la recta, el segmento que une dos puntos de la gráfica de la función. Bueno, vamos a expresarlo esto de manera rigurosa. Entonces, decimos, si f cumple las dos primeras condiciones del teorema de Rolle, continua en a y en b y derivable en el interior del intervalo. Entonces, existe un punto xi en que la derivada vale la pendiente de la cuerda. A veces se expresa de esta manera o a veces de esta otra, despejando f de b, el valor de la función en un punto, en un extremo del intervalo es igual al valor de la función en el otro, más la longitud del intervalo por la derivada en un punto intermedio. Es la manera de expresarlo. Lo mismo que hemos hecho con el teorema de Rolle, pues vamos a ver algunas consecuencias del teorema de Lagrange. La primera de ellas es una idea que ya hemos visto en una lección anterior. Bueno, vamos a demostrarlo primero. Estaba un poco despistado. Bueno, vamos a demostrarlo. Es una demostración que es muy sencilla y vamos a utilizar luego también para el teorema de Cauchy. Partimos de una función que es f de x menos un cierto número lambda que determinaremos por x. Si f de x cumple las condiciones de continuidad y derivabilidad, pues también la cumple porque la función x es continua y derivable, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es determinar lambda de manera que esta función cumpla las condiciones del teorema de Rolle. Es decir, que f de a sea igual, f mayúscula, sea igual a f de b. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto. F de a es f minúscula menos lambda a y f de b, pues f minúscula menos lambda b. Vamos a ver cuánto tiene que valer lambda para que estos dos números sean iguales. Pues para que sean iguales debe ocurrir que esto sea igual a esto y despejando lambda, pues tiene que valer este número, f de b menos f de a partido por b menos a, que es lo que hemos encontrado antes. Bueno, entonces para este valor de lambda se cumple las tres condiciones del teorema de Rolle. Esta función cumple las tres condiciones del teorema de Rolle y entonces existe un punto intermedio en que la derivada de la función se hace cero. La derivada de la función es f' menos lambda. Entonces, que esto sea cero quiere decir que f' de xi menos lambda es igual a cero y entonces, pues que f' de xi es igual a lambda, que es el valor que hemos encontrado. Existe xi que cumple esto
que es lo que dice el teorema del valor medio. Bueno, pues ahora sí, esta manera de escribir el valor de la función en un extremo como el valor de la función en otro, más la longitud del intervalo por la derivada en un punto intermedio, nos va a servir para demostrar algunas propiedades. Bueno, la primera de ellas es la que ya conocemos, que si la derivada es mayor que 0 en un intervalo abierto, entonces la función es creciente, que lo hemos admitido en una lección anterior sin demostrar. Vamos a demostrarlo a partir del teorema del valor medio. Bueno, vamos a suponer que es derivable, aquí hemos representado el intervalo AB, y dos puntos del intervalo x1 y x2. Bueno, x1 menor que x2, o x2 mayor que x1. La función será creciente si cuando x2 es mayor que x1, f de x2 es mayor que f de x1. Vamos a ver con estas condiciones se cumple eso. Bueno, entonces, supongamos que x2 es mayor que x1, por el teorema del valor medio, f de x2 es f de x1 por la longitud del intervalo por la derivada en un punto intermedio. Ahora, aquí tenemos que si x2 es mayor que x1, esto es positivo. Y como la derivada es positiva en todo el intervalo, también lo es en el punto sí. Bueno, pues entonces f de x2 es f de x1 más un número positivo. Por tanto, es mayor que f de x1 y la función es creciente. Bueno, la siguiente propiedad es, para funciones decrecientes, lo mismo. Si la derivada es menor que 0, entonces la función es decreciente. La idea es lo mismo, pero aquí a la hora de aplicar el teorema del valor medio, resulta que x2 menos x1 es positivo, pero f' de sí es negativo. De manera que este producto es negativo, f de x2 es f de x1 menos un número positivo, por tanto es menor que f de x1 y la función es decreciente. Bueno, vamos a ver otras propiedades que nos van a ser útiles luego en el cálculo integral. Sabemos que la derivada de una función constante es 0. Bueno, la propiedad recíproca también es cierta. Si la derivada de una función es 0 en un intervalo, la función es constante en ese intervalo. Bueno, pues representamos igual. Para ver que la función es constante, tenemos que ver que toma el mismo valor en todos los puntos del intervalo. Pues tomamos dos de ellos, x1 y x2, dos puntos cualesquiera, ¿no? Entonces vamos a ver que la función en x1 es igual que la función en x2. Aplicamos el teorema del valor medio y nos queda esto. F de x2, f de x1 por la longitud del intervalo por la derivada en el punto intermedio. Pero como la derivada es 0 en todo el intervalo AB, este término es 0, de manera que f de x2 es igual que f de x1 y la función es constante. Y como consecuencia de esto, podemos decir que si dos funciones tienen la misma derivada, su diferencia es constante. Gráficamente esto significa que las gráficas de las dos funciones son iguales, pero la de una de ellas desplazada en la dirección del eje y, hacia arriba o hacia abajo. Eso es la diferencia en las dos funciones. Bueno, pues vamos a llamar f mayúscula a la diferencia de las dos funciones y vamos a ver que esta diferencia es constante. Bueno, como las dos funciones f y g tienen la misma derivada, pues la derivada de f mayúscula es 0. Y si la derivada de f mayúscula es 0, f mayúscula es constante. Es decir, la diferencia f de x menos g de x es constante. Bueno, esta es la idea que utilizaremos luego cuando veamos el cálculo integral. Vamos a pasar entonces al teorema de Cauchy. Teorema de la media de Cauchy. Bueno, vamos a ver, esto es para dos funciones. O sea que, hay que decir que el teorema de Rolle se deduce del teorema del valor medio que acabamos de ver simplemente para el caso de que f de b sea igual a f de a. Entonces, del teorema del valor medio sale el teorema de Rolle. Vamos a ver ahora el teorema de Cauchy en el que aparecen dos funciones. Vamos a suponer dos funciones f de x y g de x que cumplen las condiciones del teorema de Lagrange. Continuas en a y b y derivables entre a y b. Entonces, existe un punto intermedio en el que se cumple esto. El incremento de la función f entre a y b por la derivada en un punto intermedio de la función g es igual al incremento de la función g por la derivada de la función f en el mismo punto intermedio. Bueno, la demostración de esta propiedad
se hace de manera muy similar a la que hemos visto para el teorema de la media. Simplemente vamos a tomar una función que sea f menos lambda g y escogemos lambda de manera que podamos aplicar el teorema de Rolle. De manera que vamos a deducir el teorema de Cauchy a partir del teorema de Rolle. Bueno, pues vamos a hacer los cálculos para que podamos aplicarlo. F y G cumplen las dos condiciones del teorema de Rolle. Vamos a ver qué tiene que pasar para que se cumpla la tercera, que f de A sea igual a f de B. Aquí tenemos f de A y f de B. Para que sean iguales estos dos números debe cumplirse esto, y de aquí, despejando lambda, pues nos queda esto, ¿no? F de B menos f de A partido por G de B menos G de A. Bueno, pues cuando lambda toma este valor, se cumplen las tres condiciones del teorema de Rolle y podemos decir que existe un número xi tal que f' de xi es igual a 0. Vamos a hacer los cálculos aquí. F' de xi es, aquí está, pues f minúscula de f' minúscula de xi menos g menos lambda por g' de xi. Esto debe ser 0 y sustituyendo el valor de lambda para que hemos calculado, queda esto. Y pues de aquí, quitando denominadores, pues resulta la expresión del teorema de Cauchy, la primera expresión del teorema de Cauchy, porque vamos a ver que hay otra. Bueno, aquí se le podría poner una pega a esta demostración. Cuando hemos despejado aquí lambda, pues en realidad estamos suponiendo que g de b es distinto de g de a, para que se pueda poner esto en el denominador. Pero, ¿y esto será cierto cuando, o sea, que lo hemos demostrado para g de b distinto de g de a? ¿Será cierto también cuando los dos números sean iguales, cuando g de b sea igual a g de a? Bueno, cuando g de b es igual a g de a, el segundo miembro es 0. ¿Será 0 también el primer miembro? ¿Existirá xi que haga que el primer miembro sea 0? Pues sí, porque si g de b es igual a g de a, se le puede aplicar el teorema de Rolle a la función g. Y entonces existe un punto intermedio de g del intervalo AB en que la derivada de g es 0. Bueno, entonces podemos encontrar un sí que hace que el primer miembro sea 0. Existe un número que g' es 0, pues ese es el sí que tenemos que tomar para que los dos miembros sean 0. Bueno, esta es la primera expresión del teorema de Cauchy. A veces se expresa de otra manera, que es la que nos va a servir para la regla del L'Hopital. Entonces lo vamos a ver de la otra manera. F y G son funciones continuas y derivables. Y vamos a añadir una condición, que la derivada de G no se anula en AB. No se anula en AB y entonces lo podemos escribir como cociente. En vez de como producto, como aparece aquí, lo vamos a escribir como cociente. Vamos a pasar g de b menos g a al primer miembro y g' dividiendo al segundo, ¿no? Entonces queda esto. Bueno, para poderlo escribir como cociente y que esto sea distinto de 0. Si esto es distinto de 0, esto también es distinto de 0, porque por el teorema del valor medio, g de b sería igual a g de a más b menos a por la derivada en un punto intermedio. Y como la derivada no puede ser 0, pues esto no puede ser igual a esto. Bueno, pues vamos a ver ya como aplicación del teorema de Cauchy, vamos a ver la regla del L'Hopital. Vamos a ver cómo enunciamos, la hemos aplicado varias veces, pero vamos a ver qué condiciones tienen que cumplir las funciones para que se pueda aplicar la regla del L'Hopital. Bueno, la regla del L'Hopital dice que si f y g son dos funciones que cumplen estas condiciones, derivables en un entorno reducido de A. Bueno, un entorno reducido de A es un intervalo abierto que contiene a A y que, al que le excluimos el punto A. O sea que es un entorno, es un intervalo abierto que contiene A y del que se excluye el punto A. O sea, que no hace falta que sea derivable en A. O sea que cumple también la condición que el límite de f de x y el límite de g de x cuando x tiende a son 0. Es decir, que el límite de f de x partido por g de x es una indeterminación 0 partido por 0. Bueno, y además la derivada del denominador, que va a ser g', no se anula
en un entorno reducido de A. Es decir, existe un intervalo abierto que contiene A en que la derivada de G no se anula en ese intervalo. Esto es para que podamos aplicar el teorema de Cauchy. Al escribirlo como forma de fracción es la misma condición que hemos visto en el teorema anterior. Bueno, entonces, si existe el límite de las derivadas, el límite del cociente de las derivadas, el límite del cociente de las funciones es igual. Es importante esta condición si existe el límite del cociente de las derivadas, porque es posible que este límite no exista, pero que exista este. Bueno, aquí, esta es la regla del L'Hopital, que ya conocíamos, simplemente hemos expresado las condiciones para poderla aplicar, y es válida también pues, cuando x tiende a infinito, o cuando también sirve para las indeterminaciones del tipo infinito partido por infinito. Bueno, vamos a demostrarlo en este caso para un número a partir del teorema de Cauchy. Vamos a ver la demostración. Primero la condición de continuidad. Si hemos visto que exigimos que el límite de f de x y el límite de g de x sean 0. Bueno, si existe el límite de f y de g, pues puede haber una discontinuidad, pero esta discontinuidad será evitable. Entonces, podemos completar la función definiendo f de a y g de a igual a 0 y ya las funciones, con estos valores, las funciones son continuas. Si existe el límite, recordemos, la discontinuidad es evitable. Bueno, entonces, vamos a aplicar el teorema de Cauchy al intervalo AX. O sea que X es un número que tiende a A. Bueno, pues el límite cuando X tiende a de f de X, g de X, vamos a escribir este cociente de esta manera para aplicarle el teorema de Cauchy en este intervalo. Lo podemos hacer puesto que f de a y g de a son 0. Bueno, aplicando el teorema de Cauchy, este cociente es igual al cociente de las derivadas en un punto intermedio. Pero vamos a ver este límite del cociente de las derivadas. A ver, vamos a ver un momento. A ver, tenemos aquí, representamos los números y estamos aplicando el teorema de Cauchy entre un punto A y un punto X. ¿Bien? O sea, ya hemos visto que cumple las condiciones, por aquí es derivable, por tanto es continua en X. En A hemos visto que si hay límite, pues podemos suponer que la función es continua también. Entonces, según el teorema de Cauchy, existe un punto intermedio psi en que la derivada se hace 0. Y ahora imaginemos que X tiende a A, pero si X tiende a A, pues también sí tiende a A, porque sí es siempre un número comprendido entre X y A. Cuando X esté muy próximo a A, pues sí también está muy próximo a A. Entonces, si existe el límite de las derivadas, este es el límite de cuando X tiende a A, también sí tiende a A, de manera que esto es simplemente el límite del cociente de las derivadas expresado con otra variable, digamos, que le hemos cambiado el nombre a la variable. Este es lo mismo que el límite de cuando X tiende a A de f' de X partido por g' de X. Bueno, pues ya tenemos la regla del L'Hopital, ya podemos escribir que el límite de f de x partido por g de x es igual al límite de f' de x partido por g' de x. Aquí hemos aplicado la condición de que suponemos si este límite existe, debe ser igual a este. Bueno, voy a poner algún ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo en que este límite no existe y este sí. Un límite cuando x tiende a infinito, que es el caso más sencillo. Vamos a verlo. Vamos a pensar este límite. Límite cuando x tiende a infinito de x más seno de x partido por x. Esto es una indeterminación infinito partido por infinito, ¿no? El numerador tiende a infinito, infinito le sumas un número comprendido entre menos 1 y más 1, pues tiende a infinito también. Bueno, si aplicamos la regla, este límite vamos a ver que existe, o sea que esto es el límite
cuando x tiende a infinito, de 1 más seno de x partido por x. Pero cuando x tiende a infinito, esto es un número que está comprendido entre menos 1 y 1, entre un número que se hace infinito. Es decir, esto tiende a 0, de manera que este límite es igual a 1. Pero veamos qué pasa si aplicamos la regla del L'Hopital. Derivamos el numerador, queda 1 más coseno de x. Y el denominador 1. Nos queda el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más coseno de x. Este límite no existe, porque cuando x tiende a infinito, el coseno va oscilando entre menos 1 y 1, pues 1 más coseno de x pues oscila entre 0 y 2, no existe. En este caso, la regla del L'Hopital nos lleva a un límite que no existe, y entonces no podemos afirmar que entonces este límite no existe, porque la regla del L'Hopital dice, si existe el límite del cociente de las derivadas, es igual al límite del cociente de las funciones. Pero si no existe el límite del cociente de las derivadas, pues la regla del L'Hopital no dice nada, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto la regla del L'Hopital y qué condiciones tiene que cumplir. Las funciones elementales que manejamos habitualmente la cumplen siempre, o sea que podemos aplicar la regla del L'Hopital pues sin necesidad de comprobar todas estas cosas cuando utilizamos las funciones habituales, ¿eh? Pero bueno, está claro cuáles son las condiciones: que f de x y g de x tiendan a 0, que la función sea derivable en un entorno reducido de A y que la derivada del denominador no se haga 0 en un entorno reducido de A. Bueno, con esto hemos terminado el tema. Agradecer la atención y pues quedar ya para la próxima lección de no sé si derivadas o de otra cosa. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.